Tribunal Constitucional en transición, vistas las causas, roles números 3314, 3328 y 3343, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducidos por Guillermo Blanco Muñoz, Cristian Figueroa Muñoz y James Barría Ojeda, respectivamente, en relación a las normas que se indican de la Ley 18.290 de Tránsito. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. En esta vista conjunta que se ha ordenado de estos tres requerimientos, los actores requieren la inaplicabilidad en relación con normativa contenida en los artículos 195, 196 bis y 196 ter de la Ley 18.290, preceptos que fueron agregados a la Ley de Tránsito por la Ley 20.770/2014, conocida como Ley Emilia. Los tres requerimientos fueron conocidos por la primera sala, se emitieron a trámite, se suspendió procedimiento en las tres causas en que inciden y previo traslado se declararon admisibles. Se hizo parte del Ministerio Público en las tres causas, pudiendo hacerse presente desde ya que en relación a la impugnación del artículo 196 ter, contenían los tres requerimientos, la Fiscalía Penal señala que no formulará observaciones y que se resuelva el asunto conforme a derecho. Respecto de las otras dos normas, sí formuló observaciones instando por el rechazo del requerimiento el Ministerio Público. En cuanto a los preceptos y a los antecedentes de cada gestión pendiente que se deben tomar en consideración, se puede señalar lo siguiente. En relación al requerimiento rol 3314, don Guillermo Blanco fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, por sentencia del enero de 2017, a la pena de 3 años y 1 día, de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito establecido en el artículo 195, inciso tercero, esto es, no detener la marcha ante la ocurrencia de un atropello, no prestar ayuda a la víctima y darse la fuga sin dar aviso a la autoridad, todo con resultado de muerte y en grado de consumado. En la sentencia se declaró la sustitución de la pena por la libertad vigilada intensiva, pero aplicando el artículo 196 ter, el Tribunal Oral ordenó que la pena quedara en suspenso por 1 año, plazo en el cual el sentenciado debía cumplirla, privado efectivamente de libertad. La causa se encuentra pendiente para la interposición de recursos en contra de la sentencia referida. Y en este requerimiento, al igual que en los otros, como se señaló, se impugna la segunda parte del inciso primero del artículo 196 ter, que dispone que la ejecución de la pena sustitutiva quedará en suspenso por 1 año, tiempo en el cual el condenado deberá cumplirla en forma efectiva, privado de libertad. En segundo lugar, respecto al requerimiento 3328, don Cristian Figueroa, en causa sustanciada ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, se encuentra acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta, en grado de consumado, delitos tipificados en el artículo 196 y 195, inciso tercero, respectivamente, solicitando a la Fiscalía la aplicación de la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, encontrándose actualmente pendiente de la realización del juicio oral. En este requerimiento se impugna de inaplicabilidad el 196 ter y además el 196 bis números 2 y 5 de la Ley de Tránsito. Y esta última disposición prescribe en lo pertinente que, por ejemplo, en el caso del delito de estado de ebriedad con resultado de muerte, para determinar la pena, el tribunal no tomará en consideración las reglas de los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal y en su lugar aplicará reglas, entre otras, la del número 2, que si concurren una o más atenuantes y ninguna agravante, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo, y si concurren una o más agravantes y ninguna atenuante, aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo. Y la regla número 5, que señala que el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley. Y, en tercer lugar, respecto al requerimiento rol 3343, don James Barría, en causa sustanciada ante el Juzgado de Garantía de Quellón, fue acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y daños y de negación de auxilio en accidente de tránsito contemplados en los artículos 196 y 195 respectivamente, solicitando la aplicación de las penas de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo y 5 años de presidio menor en su grado máximo respectivamente. Actualmente se encuentra pendiente la realización de la audiencia preparatoria del juicio oral. Y en este requerimiento se impugnan las dos normas ya aludidas, 196 ter, 196 bis, y además se impugna el artículo 195, incisos primero y segundo de la Ley de Tránsito.
este precepto en lo atingente, señala que el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzca como resultado la muerte de alguna persona, en este caso el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, y también señala que para los efectos de determinar la pena será aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter. Hecha esta referencia a las características de cada caso y a las normas cuestionadas, a continuación, entrando derechamente al conflicto constitucional, haré presente las argumentaciones vertidas por las partes, pudiendo dividir el asunto en 3 capítulos conforme a la normativa cuestionada. Capítulo primero, artículo 196 ter. Los 3 requirentes solicitan la inaplicabilidad de este precepto que modifica el sistema de concesión de penas sustitutivas a las privativas de libertad, impidiendo a todo evento que ellas operen antes de un año de cumplimiento efectivo de la condena. La suspensión por un año y la obligatoriedad de cumplimiento de la pena privada de libertad por dicho lapso infringe a criterio de los actores la dignidad humana, el principio de igualdad y el de proporcionalidad, estableciéndose un trato desigual carente de fundamento razonable, además de constituir una medida inidónea y no necesaria para el fin perseguido por el legislador con la pena, que viene dado por la prevención del delito y la reinserción social del condenado, al tiempo que las medidas punitivas deben ser de última ratio. Se trata de una medida punitiva desproporcionada e inequitativa con delitos de igual o mayor gravedad en que no se suspende la ejecución de la pena sustitutiva, y en esta parte citan como infringidos los artículos 19, número 2 y 3 constitucionales. El Ministerio Público, como se ha señalado, no formula observaciones en esta impugnación. Capítulo segundo, artículo 196 bis, números 2 y 5. Los requirentes en las causas 3.328 y 3.343 afirman que esta norma, al alterar la aplicación de las reglas del Código Penal sobre determinación de las penas privativas de libertad, estableciendo reglas especiales más estrictas, como el aumento de las penas y la limitación a la aplicación de atenuantes, independientemente del número de estas que concurran, configura reglas que no operan respecto a otros delitos en que el resultado es igualmente la muerte, vulnerando el principio de la igualdad ante la ley asegurado por el artículo 19, número 2. También se infringen los principios de razonabilidad y proporcionalidad de los delitos y penas, toda vez que no existe justificación constitucional razonable para la diferenciación que establece la ley, citando como ejemplos el caso de homicidio y otros delitos de gravedad en que no se restringe la aplicación de atenuantes. Se invoca igualmente como infringió el artículo 19, número 3, en cuanto a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso y la proporcionalidad, así como también el principio de culpabilidad. La misma infracción se configura al proscribir el precepto la posibilidad de que el tribunal imponga una pena mayor o menor al marco fijado por la ley, impidiendo al juez la contabilización de todas las atenuantes que pudieran concurrir y menoscabando la facultad del tribunal del caso para ponderar y determinar la pena que estime más justa conforme al caso particular. Además, las normas constitucionales referidas, además de las normas referidas, se invocan también disposiciones atingentes de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Ministerio Público insta por el rechazo del requerimiento en esta parte. Aduce que no se vislumbra infracción alguna al principio de igualdad ni proporcionalidad y que los requirentes formulan una crítica abstracta a la ley, cuestionando el mérito de la política legislativa criminal y pretendiendo una aplicación a su respecto de reglas diferentes y más beneficiosas en la determinación de la pena. Agrega que el artículo 196 bis, en cuanto impide al juez aplicar penas por abajo o encima del marco fijado legalmente, obedece a razones que el legislador tuvo en consideración en el sentido de aplicar un régimen más riguroso a los delitos en comento, finalidad lícita desde el punto de vista constitucional y proporcionada al fin perseguido, como es la protección incluso de la vida de las personas. Limitación que además se aprecia en otros ámbitos legales, por ejemplo, en la Ley de Control de Armas y también en el proyecto de ley que modificaba el artículo 449 del Código Penal, señalando igualmente reglas especiales de determinación de pena aplicables a los delitos de robo, hurto y abigeato, entre otros, y que este tribunal, en sentencia 3081, declaró como ajustado a la Constitución, ejerciendo el control preventivo. Concluye entonces que la Fiscalía que la norma obedece a objetivos razonables, idóneos y del todo coherentes con el principio de proporcionalidad. Y añade que lo relativo a las reglas de la aplicación de penas constituye un asunto de mera legalidad que debe ser resuelto por los sentenciadores que conozcan del fondo
y del juicio oral y que no apareja un asunto constitucional de resorte de esta magistratura en su pronunciamiento. Por último, como un capítulo tercero, respecto al artículo 195, incisos segundo y tercero de la Ley de Tránsito, el requirente en causa rol 3343, además, estima que este precepto vulnera también la aplicación, en su aplicación la Carta Fundamental. Señala que al disponer la norma que, además del resultado de muerte producto del manejo en estado de ebriedad, se constituye un delito autónomo por el incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar aviso a la autoridad, constituye además un tipo penal de omisión, consistente en la omisión de autodenuncia y sin que se tome en consideración la culpa o el dolo del autor, ni acaso el resultado de muerte ha sido tanto objetiva como subjetivamente imputable a dicha conducta de omisión. La norma impugnada infringe entonces la dignidad, el principio de culpabilidad, la presunción de inocencia, el non bis in idem y el principio de no autoincriminación. Además de que la norma tampoco se ajusta al principio de proporcionalidad y limita derechos afectándolos en su esencia. La desproporción queda en evidencia, por ejemplo, al comparar este delito con el caso de la omisión de socorro o de la omisión de denuncia, que se sancionan como faltas. Estima el requirente, en este caso, que el deber de autodenuncia contemplado en la norma impugnada vulnera el artículo 1 y 19 números 26 y 19 número 7 letra F de la Constitución, señalando también el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Ministerio Público solicita igualmente el rechazo del requerimiento en esta parte. Afirma que el actor no explica el modo en que la exigencia de detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad podría infringir la regla que prohíbe obligar al imputado a declarar bajo juramento sobre hecho propio, toda vez que el aviso a la autoridad no importa declarar bajo juramento ni tampoco importa una autoincriminación. La norma no persigue como finalidad que quien se presenta ante la policía confiese participación o se atribuya responsabilidad penal, sino únicamente y fundamentalmente procurar que se tomen las medidas del caso para asistir prontamente a quien sufre el accidente. Además, la obligación de prestar ayuda y dar aviso no está asociada necesariamente a la existencia de un delito o cuasi delito. Y se sostiene también que la obligación de detener la marcha, prestar ayuda y dar aviso se contiene también en el artículo 176 de la Ley de Tránsito y en el artículo 66 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, normas que el requirente de autos no impugnó de inaplicabilidad. Se señala entonces que la norma no infringe las disposiciones constitucionales invocadas y en concreto no infringe el artículo 19, número 7F, que no consigna obligación alguna de declarar bajo, pues la norma no consigna obligación de declarar bajo juramento, que es el contenido del precepto constitucional que se invoca, y así también se mantiene intacto el derecho a guardar silencio. Traídos los autos en relación, las causas fueron agregadas para su vista en la presente sesión de pleno, habiéndose anunciado únicamente para alegar el abogado Pablo Campos, representación del Ministerio Público, respecto de las causas 3.328 y 3.343. Es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el Ministerio Público, alega el abogado Pablo Campos hasta por 25 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Con su venia, alego por el Ministerio Público a fin que se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad aducidos por James Jackson Barría Ojeda y Cristian Figueroa Muñoz, por los argumentos que voy a pasar a exponer. Para una mejor comprensión de esta alegación en vista conjunta, voy a concentrar este alegato en dos normas. La primera de las cuales, el artículo 195 de la Ley de Tránsito, ha sido impugnada solo en el requerimiento de James Jackson Barría, y la norma del artículo 196 bis del mismo cuerpo legal, que ha sido impugnada en ambos. Y comienzo por el artículo 195 de la Ley de Tránsito. Y en lo que se refiere a esta norma, en el requerimiento deducido por don James Jackson Barría Ojeda, se cuestiona la constitucionalidad de la misma, norma que fue introducida y modificada en la Ley de Tránsito por la Ley 20.770, denominada Ley Emilia, porque en criterio del requirente se infringiría en primer lugar la regla que prohíbe obligar al imputado a declarar contra sí mismo sobre hecho propio. También señala que se infringiría la dignidad de la persona humana, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el principio de non bis in idem. Como es sabido, este precepto establece una sanción para aquella persona que, luego de participar de un accidente de tránsito, no se detiene,
presta la ayuda posible y da aviso a la autoridad pertinente. Esta regla, en el inciso siguiente, señala que la sanción que corresponde a la persona que incurre en esta conducta se va a imponer conjuntamente con la sanción que le pudiera corresponder en su calidad de partícipe, autor, como sea, del delito o cuasi delito de que se trate. A nuestro juicio procede rechazar el requerimiento de James Jackson Barría en esta parte, porque en el requerimiento no se señala ningún argumento cabal que nos lleve a concluir de que realmente se produce una infracción a la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación, o sea, de obligar a un imputado a declarar su derecho propio bajo juramento. Y esto era sumamente importante porque que el requerimiento contuviera estos argumentos como para poder llegar a la conclusión de que se infringe o de qué manera se puede infringir esta garantía, toda vez que estas obligaciones que están establecidas en el precepto legal impugnado de ninguna manera están vinculadas a la responsabilidad delictual o cuasi delictual, puesto que son obligaciones que rigen para todas las personas que les corresponde, por desgracia, participar de un accidente de tránsito, inclusive para los quienes no han sido responsables del hecho en cuestión. Y estas obligaciones se generan ya a partir del artículo 176 de la Ley de Tránsito. Y es una norma que está establecida en el párrafo que tiene que ver con los procedimientos policiales y administrativos. No está en el párrafo que tiene que ver con los delitos y cuasi delitos. Y establece las mismas obligaciones en términos bastante similares, agregando que debe entenderse por la autoridad pertinente cualquier funcionario de Carabineros que se encuentre próximo al lugar para efectos de efectuar la denuncia. Pero también se contienen obligaciones redactadas en términos muy similares, no idénticos, pero muy similares, en el artículo 66 de la Ley Orgánica de los Juzgados de Policía Local, 15.231, donde la única diferencia es que se exige prestar la ayuda que fuere necesaria, junto con, obviamente, dar cuenta a la autoridad policial. Entonces, queda claro que participar en un accidente no significa necesariamente en ninguna de estas tres normas participación culpable en un hecho delictivo. Y prueba de ello es que las tres normas se refieren al evento, al acontecimiento, como un accidente. Y eso ya, a criterio nuestro, es suficiente para poder desestimar esta impugnación en relación a la supuesta infracción del artículo 19, número 7, letra F de la Carta Fundamental. Porque, en definitiva, en la parte que interesa, esta norma constitucional establece que en las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a declarar bajo hecho propio. Y, en definitiva, este excelentísimo tribunal, conociendo de una impugnación al artículo 195 bis también de la Ley de Tránsito, ha señalado que, y precisado el concepto de esta garantía, diciendo textualmente que la provisión constitucional de autoincriminación requiere que se trate primero de una causa criminal, donde la obligación pese sobre un imputado y acusado, y que la declaración se exija bajo juramento y respecto además de un hecho propio. Pero si uno analiza cada una de estas obligaciones que se contienen tanto en el artículo 195 como en el artículo 176 de la Ley de Tránsito, se llega a la conclusión de que en ningún caso puede importar alguna infracción a esta garantía constitucional. Detener la marcha, en primer lugar, no puede comprometer de ninguna manera esta garantía. Prestar la ayuda posible, un gesto humanitario mínimo, tampoco. El punto está aparentemente apuntando al hecho de dar cuenta a la autoridad de la ocurrencia de este accidente. Pero resulta que tampoco esto necesariamente puede involucrar una infracción a esa garantía que acabo de mencionar contenida en el artículo 19, número 7, letra F de la Carta Fundamental, puesto que la persona que cumple con esa obligación de dar cuenta a la autoridad mantiene incólume su derecho, por ejemplo, a guardar silencio, una vez que las autoridades policiales arriben al lugar, y lo podrá mantener durante todo el procedimiento que de ahí en adelante se genere. Y cabe destacar que en este requerimiento no se cuestiona la constitucionalidad de las otras dos normas donde se contienen las mismas obligaciones, de manera tal que uno se puede desprender de ello, que en definitiva la impugnación atañe exclusivamente a la amenaza de sanción penal que lleva aparejada el artículo 195, pero la impugnación en definitiva no apunta al contenido mismo de las obligaciones, puesto que de manera tal, en ese caso, los requerentes deberían haber
impugnado la constitucionalidad tanto del artículo 176 como del artículo respectivo de la ley de los juzgados de policía local. Por otra parte, se reclama también en este requerimiento de James Jackson Barría que la obligación de autodenunciarse infringiría la dignidad y afectaría la dignidad de la persona humana. Y cita al efecto una definición del concepto de dignidad que resalta su cualidad intrínseca, inalienable, irrenunciable de todo ser humano. Y lo hace incidir en que precisamente esa obligación de autodenunciarse la afectaría. Y sobre este particular ya hemos señalado que el hecho de informar a la autoridad de la ocurrencia de un accidente vial no puede estimarse en ningún caso como una infracción a la autoincriminación, a la provisión de autoincriminación. Por lo tanto, a nuestro juicio debe descartarse este reclamo que se refiere a la dignidad de la persona humana. Pero si se refiere, ya que se trata, y el mismo requerimiento hace referencia a la dignidad, cabe preguntarse dónde está la dignidad de una persona que deja abandonada en la calle, botada en el suelo, una persona que sabe que está gravemente lesionada, sin prestarle la menor ayuda y sin dar aviso a la autoridad. Más aún en un caso como el de James Jackson Barría, en que la persona que resultó lesionada y que salió eyectada de su vehículo iba con él, era acompañante de él en su mismo vehículo. Por otra parte, se dice que también infringiría esta norma la igualdad ante la ley y que infringiría también el debido proceso. Este excelentísimo tribunal, al resolver en los autos 2983 un reclamo sobre este mismo precepto legal, declaró que la igualdad ante la ley supone y permite que el legislador establezca diferenciaciones para las personas que se encuentran en diferentes situaciones, siempre que no se conviertan en diferenciaciones discriminatorias. Y le reconoce entonces al legislador la posibilidad de establecer regímenes distintos, siempre que no revistan el carácter de arbitrario al hacer esta diferencia. Y concluye que no puede ser considerada como discriminatoria una norma que se puede aplicar a cualquier persona que se encuentre en la misma situación. Y entendemos que es precisamente lo que ocurre con el artículo 195 de la Ley de Tránsito, porque puede ser aplicada a cualquiera que esté en esa situación. En lo que se refiere a los reclamos de debido proceso, que se infringiría también a juicio del requerente con esta norma, la verdad es que el requerimiento no contempla y no contiene argumentos suficientes como para hacerse cargo de los mismos, por lo que no me voy a extender al respecto. Sí me voy a referir a las alegaciones que se plantean en cuanto a que infringiría el principio de non bis in idem. Y eso lo intenta apoyar el requerente en la existencia de la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11, número 7 del Código Penal, reparar con celo el mal causado o tratar de evitar las ulteriores perniciosas consecuencias. Y llega a decir inclusive que el hecho de no configurarse esa circunstancia atenuante no puede en ningún caso constituir un delito autónomo. Creemos que ese argumento tiene que ser rechazado porque atendía lo recurrente de una conducta tan despreciable como es la de dejar botado en la calle a una persona que ha sufrido un accidente y que resulta lesionada, huir del lugar, no dar aviso a la autoridad que pudiera prestarle además ayuda a esa persona, es que el legislador ha decidido en uso de sus facultades el sancionar específicamente a la persona que, como conductor de un vehículo motorizado, incurre en esa conducta. Pero no puede pretender vincularse esto con una circunstancia atenuante como la mencionada, porque esto constituye a la larga un juego de palabras que concluye y termina en un juego de palabras como argumento totalmente inaceptable, más aún considerando que la actividad atenuadora de la responsabilidad criminal que se contempla en esta causal de atenuación incluso puede llevarse a cabo una vez iniciado el procedimiento, incluso hasta antes de la sentencia de término, como lo señaló en su momento el profesor Curi. Por lo demás, el principio de non bis in idem lo que busca evitar es la doble incriminación por un mismo hecho. Pero resulta que aquí el delito y las circunstancias atenuantes discurren en planos totalmente distintos, que incluso hacen bastante difícil tratar de entender cómo se podría producir esta doble incriminación. Ahora bien, sin perjuicio de todo lo que he señalado, y creemos que haber dejado en claro de qué manera ninguna de estas garantías puede entenderse infringida con este precepto legal, si aún así alguien entendiera que pudiera producirse alguna colisión, entendemos que estas obligaciones contempladas previamente en el artículo 176 y luego en el 195, que es la norma cuestionada de la Ley de Tránsito, apuntan principalmente a proteger la vida y la integridad física de las personas que han sufrido lesiones en un accidente de tránsito.
y de manera tal que el aviso oportuno permita prestarle la ayuda que necesitan. Y si existe alguna eventual antinomia entre estas normas y los derechos que protegen, tiene que ser resuelta por alguno de los mecanismos que para el efecto existen. Pero a nuestro juicio, si existe alguna colisión de derechos o se entiende que pudiera existir, tienen que primar aquellas garantías que protegen la vida y la integridad física de las personas, y no garantías de orden procesal como el debido proceso o la provisión de no autoincriminarse. En síntesis, en razón de lo que he señalado hasta ahora, entendemos que este requerimiento tiene que rechazarse en lo que se refiere al artículo 195 de la Ley de Tránsito, porque, en primer lugar, las normas estas obligaciones que contiene son igualmente aplicables en el caso concreto por aplicación del artículo 176 de la Ley de Tránsito. Y, en segundo lugar, porque no infringen de ninguna manera ni en la obligación de no autoincriminarse, la provisión de no autoincriminarse, ni el debido proceso, ni la igualdad ante la ley, ni el principio de non bis in idem, ni la dignidad de la persona humana. En este requerimiento, y concluyo con esto en esta parte, se levantan algunos cuestionamientos acerca de que si el imputado, el requirente, abandonó o no el sitio del suceso, si huyó o no huyó del lugar. Se agregan también cuestionamientos acerca de si estas obligaciones contenidas en el artículo 195 tienen que entenderse cumulativas o no. Creemos que todas esas cuestiones son situaciones de hecho y de derecho que tienen que ser zanjadas por los jueces del fondo y no constituyen en ningún caso un conflicto de constitucionalidad que deba ser resuelto por este excelentísimo tribunal. Sin perjuicio de ello, y solo como mera referencia, cabe señalar que según la acusación, James Jackson Barría se detuvo luego de la colisión porque iba echando carreras con otro vehículo, que fue el que lo impactó en definitiva, se detuvo a 700 metros. Eso significa que se detuvo a más de 6 cuadras del lugar. Pareciera ser y podría entenderse que evidentemente se retiró del lugar mismo del accidente. Con eso concluyo lo relativo al artículo 195 de la Ley de Tránsito y paso a referirme al artículo 196 bis, que como ya he señalado ha sido impugnado en los dos requerimientos, tanto en el de James Jackson Barría como en el de Cristian Figueroa Muñoz. Y aquí en ambos se solicita que se declare la inaplicabilidad de los numerales segundo y tercero del artículo 196 bis. Y se señala que esto infringiría el principio de igualdad ante la ley, el debido proceso, y además en el requerimiento de Cristian Figueroa se agrega la proporcionalidad. Creemos que antes de entrar a analizar estos cuestionamientos es necesario delimitar lo más posible cuál es el ámbito de lo que los requirentes han cuestionado. Porque aquí ellos no están, en ninguno de los dos casos, cuestionando el artículo 196 de la Ley de Tránsito, que es la norma que establece el delito y establece la sanción para el manejo en estado de ebriedad, en este caso causando la muerte. Por lo tanto, aquí no se está cuestionando ni el delito, ni se está cuestionando la pena. Lo que se está cuestionando solamente es la mecánica de determinación de la pena establecida en el artículo 196, inciso tercero. Porque esta norma del artículo 196 bis lo que impide es aplicarla por encima o por debajo del rango establecido por el legislador. El artículo 196 bis, en definitiva, nos lleva a que la pena que va a fijar el juez tiene que estar dentro del rango que ha fijado el legislador, cuál es en el mínimo el presidio menor en grado mínimo y en la parte alta el presidio mayor en grado mínimo. Y cabe señalar que la regla contenida en el número 2 del artículo 196 bis, que es una de las que está cuestionada, le permite o impide que el juez, considerando el juego de atenuantes y agravantes, pueda bajar del grado, pero sin embargo no representa ningún cambio al régimen normal que establece el artículo 68 del Código Penal para este tipo de delitos, que está compuesto de dos grados de penas divisibles, como el caso del manejo en estado de ebriedad causando la muerte. Entonces, claramente aquí la impugnación apunta a esta imposibilidad del juez de bajar del grado. Antes de la reforma introducida por la denominada Ley Emilia a la Ley de Tránsito en esta materia, en el artículo 193 se establecía como sanción el presidio menor en grado máximo. De manera tal que lo único que hizo la ley en este aspecto fue agregar, subir un grado más con la posibilidad de llegar al presidio mayor en grado mínimo.
Entonces, la impugnación, reitero, se concentra solamente en esta imposibilidad y en la forma que se tiene que determinar la pena concreta por el juez. ¿Y qué es lo que pretendió el legislador con esto? Fue acercar y hacer más riguroso el tratamiento para las personas que incurren en estas conductas de manejo en estado de ebriedad, causando estas consecuencias tan graves como la muerte de una persona o lesiones graves a las mismas. Y lo hizo buscando entonces una finalidad que es constitucionalmente totalmente lícita. Pero además lo hace con medios que son también acordes al texto constitucional. Lo único que está tratando de hacer es acercar a las penas abstractas la pena concreta que puede aplicar el juez pertinente. Ahora bien, esta fórmula que busca una finalidad constitucional por medios también acordes a la Constitución, no solamente está acá en la Ley de Tránsito, está presente también, por ejemplo, en el artículo actual 449 del Código Penal, modificado por la Ley 20.931, norma que cumplió con el examen preventivo de este excelentísimo tribunal, tal como constan los autos 3081. Y también una norma similar, redactada en términos muy parecidos, se contiene en el artículo 17b de la Ley de Control de Armas. Y las críticas dirigidas a esta última norma fueron rigurosamente analizadas y fueron discutidas por este excelentísimo tribunal para, en fallos con votación de mayoría, terminar por rechazar todos esos requerimientos relativos al artículo 17b de la Ley 17.798. Hago referencia muy breve a los autos 2959, 2995, 3041 y 3053. No me voy a extender en eso porque obviamente son resoluciones totalmente conocidas por sus señorías. En definitiva, esta regla que le lleva a que el juez no pueda bajar del grado, ni tampoco obviamente subir del grado fijado por el legislador, a nuestro juicio, reitero, persigue un fin que es constitucionalmente lícito y el legislador trata de llegar a él por medios que también son totalmente legítimos desde la perspectiva constitucional, por lo cual solicitamos el rechazo de esta impugnación respecto del artículo 196 bis de la Ley de Tránsito contenida en ambos requerimientos. Finalmente, también pido desestimar la impugnación que se plantea en el requerimiento deducido por don Cristian Figueroa Muñoz respecto del inciso segundo del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. Es una norma que impide omitir las anotaciones a que diera lugar una condena cuando el sentenciado no hubiera sido condenado anteriormente por crimen simple delito, que es la situación que se produce en este caso. Estaría impedido de omitir estas anotaciones en virtud de esta norma. Pero hago ver que en este punto el requerimiento deducido a favor de Cristian Figueroa no contempla ningún argumento que le permita al tribunal pronunciarse sobre el particular, porque toda la impugnación apunta más bien a la forma en que se llega a la pena concreta y no tiene que ver con los aspectos puntuales y específicos a los cuales se refiere esa norma en particular, que, reitero, es el inciso segundo del artículo 196 ter. De manera tal que entendemos que no hay argumentos suficientes y esta falta de fundamentos impide analizar esta situación seriamente y pronunciarse sobre ella. Por lo tanto, señorías, en mérito de todo lo que he expuesto, solicito que se rechacen los requerimientos de inaplicabilidad respecto de los preceptos legales a los cuales me he referido y respecto a los demás se resuelva conforme a derecho. Eso es todo, señor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señor ministro? Ministro Romero, ministro Letelier, ministra Peña, ministro Aróstica. Muchas gracias. Buenos días, señor abogado. Buenos días. Cuando usted se refirió al artículo 195, en el rol 3343, manifestó a propósito del non bis in idem que si existiera una antinomia, esta debía ser resuelta por los mecanismos legales existentes. Me gustaría que profundizara respecto de ese punto. ¿Cuáles serían esos mecanismos? Primero, una precisión. La referencia a este posible conflicto no dice relación necesariamente con el non bis in idem, sino que descartado que existiera la infracción de alguna de esas garantías, si alguien aún así pudiera seguir entendiendo que hay un conflicto, entendemos que hay mecanismos, por ejemplo, el que hace primar
entrar a poner, a nivelar y a comparar las diversas garantías y su importancia dentro de la escala de garantía. Entendemos que hay otros, en este momento no estoy en condiciones de hacer mención a otros mecanismos que sirven y están establecidos para resolver este tipo de conflictos cuando hay garantías en juego que pueden ser contrastadas. Pero la idea era esa. Hay mecanismos para resolver estos posibles conflictos y uno de ellos es el poder comparar la importancia, el valor de esas garantías en relación, obviamente, a los bienes jurídicos que ellos amparan y como garantías también de la persona humana en que se pueden establecer algunas diferenciaciones. Y nosotros entendemos que entre este tipo de garantías que cubren algunas necesidades de tipo procesal, obviamente que entendemos que si hay un conflicto prima aquellas que apuntan a valores mucho más importantes como son la vida y la integridad física de las personas. Eso es lo que tratamos de decir en esa parte. Muñoz, diciendo que era el único que usted defiende el artículo 196 ter. Diga una cosa, ¿él tiene antecedentes penales? Tendría que revisarlo, no, pero preciso que solamente hacemos referencia al 196 ter, inciso segundo, que no tiene que ver con el año de privación de libertad necesariamente. Es una norma, el inciso segundo tiene que ver con otra cuestión que tiene que ver con la omisión a posteriori de las anotaciones a que diera lugar esta condena. Solamente hicimos referencia a eso, no a la norma que más importa, que es el inciso primero, que es el que establece la suspensión de las penas sustitutivas por 1 año. En eso no hemos hecho ninguna referencia y lo dejamos a consideración de este excelentísimo tribunal para que se resuelva conforme a derecho. Perfecto, muchas gracias. Gracias, presidente. Una pregunta en relación con los hechos, no sé si está en condiciones de respondérmelo, en el rol 3343 referido Sí. a James Jackson Barría, al cual usted se refirió extensamente. Por resolución del Tribunal de Quellón de 24 de mayo de 2016, se le impuso a James Jackson la medida cautelar de prisión preventiva. Ha habido diversas solicitudes de la defensa del requirente en el sentido de alzar esa medida cautelar. ¿Usted sabe si efectivamente esa medida cautelar se ha mantenido a través del tiempo desde el 24 de mayo o no tiene ese antecedente? No lo tengo, su señoría. Ya, muchas gracias. Ministro Oróstica. En el mismo caso del señor Jackson Barría, colega, rol 3343, usted mencionó que no se impugnó el artículo 176 por parte del requirente de la ley del tránsito, ¿no es cierto? Sí. El artículo 176 señala que en todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones o muerte, el conductor que participe en los hechos estará obligado a detener su marcha, prestar la ayuda que fuere posible y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata, entendiéndose por tal cualquier funcionario de carabineros que estuviera próximo al lugar del hecho para los efectos de la denuncia ante el tribunal correspondiente. ¿Estamos? Esa es la norma. El artículo 204 de la misma ley del tránsito sanciona esa infracción con multa, porque lo estima. Artículo 201 son infracciones o contravenciones menos graves. Número 15, no cumplir las obligaciones que impone el artículo 176. Y a continuación el artículo 204 sanciona ese incumplimiento con una multa. Están normas vigentes ambos sistemas. Uno es delito de la ley Emilia y este es multa. ¿Con qué criterio el Ministerio Público subsume los hechos en una u otra hipótesis? Sobre el particular, cabe señalar que el Ministerio Público obviamente entiende que debe aplicarse la norma del artículo 195, modificada por la ley 20.770 en cuanto a la ley de tránsito, por ser una
una norma posterior y que obviamente establece una figura delictual. Entendemos que si la ley está estableciendo esa obligación, al menos, no basta una mera referencia en el contenido del requerimiento, como lo hace efectivamente James Jackson. Dice, el artículo 176 establece las mismas obligaciones. Si tiene algún problema, y a eso apuntábamos nosotros, si tiene algún problema, un conflicto con esas obligaciones, debería también el tratado de impugnar la constitucionalidad de esta otra norma, que es la fuente, en definitiva, de las 3 obligaciones a que se refiere el artículo 195. Y reitero, en cuanto al criterio, el criterio puede ser muy distinto, eso hay que reconocerlo en todas las fiscalías repartidas a lo largo del país, pero obviamente que el hecho de que esté contenido en una legislación reciente y que se refiera al establecimiento de una figura, de una sanción penal para el que incurre en esa conducta, es lo que ya el Ministerio Público a optar por esa norma y no por la que ha hecho referencia a su señoría. Respuesta. Entonces, el Ministerio Público no tiene un criterio uniforme sobre el particular, depende de cada fiscal. ¿Eso le quería entender? Hasta donde entiendo, no ¿Sí? hay un instructivo que regule en específico esta situación. Perfecto. Por el momento. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien, concluye entonces la vista de la causa.